Bienvenida a Volver al Esencial. Soy Laura Masía Maravilla, terapeuta especializada en salud natural para la mujer. Y en el día de hoy quiero hablar un poquito de mi historia. La verdad es que me resisto un montón a contar mi historia, y no por nada, sino porque muchas veces no sé cómo contarla. Muchas veces me siento como si fuera un gato que ha tenido 7 vidas. Y es como no sé por dónde empezar, pero bueno, voy a intentarlo. Estoy en Ibiza, acabo de llegar, que acabo de ir a ver a mi familia a Valencia y la verdad es que la isla está preciosa. Pero bueno, empezamos por el principio. El principio un poco es... mi historia trata mucho de mi timidez. Cuando de pequeña era muy tímida, pero hasta grados insospechados. Y eso me limitaba muchísimo. Y duró muchos años, casi toda mi vida he sido muy tímida. Y llegó a ser un problema para mí. Entonces, más que timidez, que también, aparte de eso era una inseguridad muy grande. Es verdad que casi siempre van de la mano, pero es diferente. Y en ese aspecto, pues para mí desde pequeña fue necesario como hacer esa búsqueda de soluciones de por qué me pasaba a mí eso, sobre todo ya siendo adolescente, pues esa búsqueda creció y empecé a leer mucho sobre autoayuda, pensamiento positivo, nueva era, podríamos decir. Y al mismo tiempo era muy creyente, a mi manera. Y entonces también tuve mucha búsqueda espiritual. Y a ver, voy a sentarme aquí. Y bueno, eso me llevó a una gran búsqueda. Siempre he tenido como ese compromiso con la justicia y la verdad. Para mí era algo muy importante, algo que guiaba toda mi vida. O sea, era lo más importante para mí era vivir en justicia y en verdad de alguna manera. Obviamente lo que yo consideraba verdad, lo que yo creía que era justicia, ¿no? Y luego en la adolescencia pues tuve un poco una crisis de esa búsqueda espiritual, donde yo había encontrado en el catolicismo, bueno, mis monitores y la gente que tenía yo de referencia, la verdad es que la he valorado mucho, la aprecio mucho y me parecen unos buenos referentes, pero a nivel político, podríamos decir, a nivel de Iglesia Católica, a nivel político, era algo que a mí no me cuadraba para nada y entonces me alejé de todo ese contexto católico en el que yo había nacido y seguí mi búsqueda al mismo tiempo que continuaba con estas lecturas o de búsqueda espiritual un poco con una mezcla de nueva era y sobre todo de mucho mindset, mucho pensamiento positivo, creativo, etcétera, ¿no? Y eso también me llevó luego, bueno, más tarde lo retomé cuando llegué a Ibiza y todo este capítulo, pero bueno, luego hay esa búsqueda un poco de rebeldía, de no estar de acuerdo con las instituciones, etcétera, y de no creer en el sistema que veía en la sociedad, pues me llevó mucho a desarrollar esa parte más rebelde, más de buscar los movimientos sociales, tanto en Valencia como en otros lugares. Me involucré mucho en la lucha zapatista, indigenista, pues un poco más así revolucionaria, y eso también me llevó más tarde a viajar a México
Pero bueno, antes estuve también estudiando Derecho, que no lo terminé, pero mi intención también era como buscar esa justicia. Luego lo dejé y estudié Trabajo Social, que sí lo terminé. Pero cuando empecé a trabajar en temas sociales, en cooperación internacional y en educación social, de hecho en un centro de menores, pues vi que eso no era para mí, que habían muchas cosas que con las que yo no quería verme involucrada, y también lo abandoné. Entonces ahí tuve también otra pequeña crisis de qué hago a nivel laboral, a mí no me cuadra esto, tal. Y ahí me acuerdo que me fui también a México, estuve también muy involucrada con el tema zapatista, los movimientos sociales en México, en Valencia, y también ahí estuve viviendo en Alcoy, en Valencia, en Alicante, y bueno, pues también desarrollé una parte que para mí era muy importante, que era la búsqueda de la vida ecológica o de permacultura, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho la permacultura, que también me inicié mucho con la revista Integral, que me encantaba coleccionar la revista Integral, y ya desde pequeña siempre soñaba con irme a vivir al campo, tener mi huerto, tener mis plantas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tuve esa crisis un poco laboral, pues dije, ¿qué hago si esto que yo he estudiado de trabajo social no me cuadra, porque no comulgo con lo que encuentro, con los principios que me proponen, con los valores que hay, no me gustan, no puedo trabajar en algo que yo no creo? Y decidí hacer masajes, porque yo desde pequeña he hecho masajes a mi familia y era algo como que tenía yo ese don, gracias a Dios, ¿no? Y dije, bueno, pues los masajes es algo que hace bien a las personas, mis manos están bien, el material que utilizo, los aceites que utilizo también son ecológicos, respetan la naturaleza, está todo en coherencia con lo que pienso, pues voy a dedicarme a eso. Y ya pues empecé a formarme en todo el tema de masajes, más tarde medicina china, y bueno, luego he estudiado muchas cosas, desde yoga, pilates, reflexoterapia, masaje tailandés, shiatsu, ¿qué más? He estudiado un montón de cosas a nivel de terapias y entonces ya me metí en ese mundo y al mismo tiempo estaba en todo el tema de la permacultura, de la vida en el campo, etc. Y luego ya estuve viviendo también en Barcelona. Además es que he vivido en varios sitios. No me considero una gran viajera, pero sí he vivido en muchos sitios, como desde mi pueblo, Valencia, Barcelona, Alcoy, Lisboa, Granada, San Cristóbal de las Casas, el DF, como que he vivido, no sé, en varios sitios, ¿no? Y ahora, pues luego de Barcelona vine de vacaciones a Ibiza y al final decidí quedarme aquí porque me la pasaba haciendo masajes en la playa y estaba todo el día al aire libre, que era lo que a mí me gustaba, y al final pues decidí quedarme aquí a vivir. Y bueno, y eso ya hace como, no sé, 10 años. Y aquí en Ibiza, pues claro, desarrollé mucho toda la parte espiritual, pero más como nueva era. Y entonces ahí seguí mi búsqueda espiritual, como también junto con mi tema político, pues se me juntaba mucho el indigenismo y toda esa cosmovisión indígena y la Pachamama, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo yo seguía con mis problemas de inseguridad y era algo que no encontraba yo ninguna solución, y eso que probaba todos los caminos espirituales del yoga, de constelaciones familiares, de, no sé, cualquier cosa, de retiros, pero nada
realmente me sanaba como esa herida que yo tenía, que realmente no sabía qué era, no había ningún motivo en especial, sino que era algo como que era heredado, ya había nacido ya así con esa inseguridad, ¿no? O sea, no podía encontrar un motivo real. Uy, perdón, es que estoy aquí en la Posidonia. Y no tenía yo un motivo real por tener esa inseguridad, pero la tenía y no había manera de quitármela, ¿no? Y yo seguía buscando y tal, ¿no? Y al final, pues, hace unos, ya no sé, unos 4 años, que a mi marido, que todavía no era mi marido, le invitaron a ir a una iglesia evangélica, un amigo suyo, y fuimos, y yo dije, bueno, vamos, a mí siempre me ha gustado Cristo y siempre he tenido ese referente, desde pequeña he tenido he creído en él, pero ya te digo, como a mi manera, ¿no? Y cuando nos invitó y cuando fuimos a su iglesia, yo dije, wow, ¿dónde he estado este tiempo? ¿Por qué no he llegado aquí antes, que es donde tenía que estar? Como reconocí que ese era mi camino, ¿no? Pero igualmente todavía no tuve la conversión, que la conversión es cuando tienes como una entrega total a Dios y tienes como una especie de revelación, podríamos decir, que bueno, eso lo tuve un poquito más tarde, pero ahí sí que fue como un primer flechazo, podríamos decir, de decir, wow, si aquí era donde yo tenía que estar hace tiempo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a asistir a la iglesia a la que vamos y de ahí ya continuamos yendo cada domingo y luego ya decidimos casarnos para estar en orden con Dios y justo también el día de mi boda tuve la conversión, que ahí es cuando realmente te entregas a Cristo. Y bueno, como que tienes su llamado, ¿no? Él es el que te llama, Él es el que te salva. Y lo quiero decir también porque ahí fue cuando realmente yo sané mi herida de la inseguridad. Y no es que quizás algún día pueda tener yo un momento de inseguridad o alguna cosa, pero realmente yo de ahí he quitado ese peso. O sea, gracias a Dios, porque yo ahí le entregué ese peso y ya no lo he tenido. O sea, esa mochila que yo llevaba, que no sabía cómo deshacerme de ella, ya no está. Quizás pueda tener, como te digo, algún día, algún momento de algún problema o lo que sea. No te digo que sea todo maravilloso, ¿no? Pero esa pesadez que yo tenía y esa búsqueda ya no la tengo. Y justamente el otro día alguien me decía, claro, tú que has ido a tantos, como que has buscado en tantos lugares, tú que has buscado en la cosmovisión indígena, has buscado en la cosmovisión taoísta, has buscado yo qué sé, en cualquier lado, he buscado un montón de cosas en el pensamiento positivo, en todo esto de la ley de atracción, como que he tocado todos los palos. Entonces me dicen, claro, este es uno más de tantos, ¿no? Como porque crees que es verdad, siempre has creído que los otros eran verdad y esto que tiene de diferente, ¿no? Y la verdad es que lo diferente es que yo siempre seguía buscando respuestas, seguía buscando sanar, seguía buscando encontrar más verdad, más entendimiento, no sé, como era una búsqueda continua. Y ahora ya no, o sea, ahora ya no tengo que buscar nada, o sea, no necesito más. Y esto te lo cuento porque
ahí sané yo no lo sané, lo sanó Dios, sanó mi inseguridad. Y bueno, para ir retomando, ¿qué tiene que ver todo esto con la salud? Porque me dedico al tema de la salud. Y es que para mí siempre, con esta parte también un poco rebelde, nunca he entendido por qué la sociedad es como es, y yo creo que en esto coincidiremos muchas, ¿no? Que no entendemos por qué las cosas son como son. Y también entiendo que la enfermedad es un síntoma de que el mundo vive de espaldas a Dios. Vivimos del revés y vivimos de espaldas a Dios. Dios nos ha dado un cuerpo perfecto y evidentemente la salud y la enfermedad está en sus manos y solo Él sabe si nos pone alguna enfermedad para perfeccionarnos, para ponernos pruebas, etc. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que nos ha dado un cuerpo que es perfecto y que cuando vive ese cuerpo en desarmonía aparecen enfermedades, aparecen síntomas, y en una sociedad neurótica como la de hoy hay muchísimas enfermedades mentales, psicológicas, físicas, pero que también muchas veces la causa es el estrés, es la inflamación, es vivir del revés. Entonces, por eso he puesto también a este proyecto en el que estoy, volver a lo esencial, ¿no? Como volver un poco a las raíces sin idealizar un modelo de vida de antaño perfecto. O sea, no creo que haya habido nada perfecto, pero sí que ha habido una sabiduría popular de las cosas sencillas, de hacer las cosas simples, de comer comida real, de respetar los ritmos del sol, de la luna, de los ritmos que nos ha puesto Dios, ¿no? Y porque evidentemente ya no adoro a la creación, ahora adoro al Creador, que es una confusión que tuve por mucho tiempo, el estar adorando. Uy, es que la Posidonia suelta algo que me da picor en la garganta. Pero bueno, el caso es que siempre estuve en esa época que estuve como más en la nueva era, pues sí que tuve un poco de confusión de adorar a la creación y no al Creador. Y bueno, con esto te quiero explicar un poco que el volver a lo esencial es un poco ese intentar vivir como más sencillo, vivir en armonía con las cosas de siempre, naturales, respetar el proceso de dormir, descansar, hacer las cosas más lento, no necesitamos tantas cosas, no sé, un poquito en esa idea de volver a lo simple, que también pues he tenido mucho esa influencia mediterránea, evidentemente, pero también esa influencia de la medicina china, que al mismo tiempo también el médico era ese que te ayudaba a no enfermar. No es que te sanara, sino que el foco era la prevención. Otra cosa es que luego también hay tratamientos, evidentemente, en la medicina china, pero el foco principal de la medicina china es la prevención, y eso lo hace con un estilo de vida simple, sencillo, de alimentos de la temporada, de hacer ejercicio, que sea un ejercicio suave, sin nada excesivo. No sé, como siempre, buscar ese equilibrio. Así que bueno, ese ha sido mi contar mi historia de la mejor manera que he podido, porque realmente tengo muchas batallitas que contar. Parezco las batallitas de la abuela, pero realmente es verdad que he tenido muchas vivencias curiosas, podríamos decir, pero eso me lo reservo para otro día.
Pero bueno, he aprendido un montón, he conocido gente maravillosa, gente que me ha inspirado muchísimo, de la que he aprendido un montón, gente con valores muy bonitos, muy fuertes. Y gracias a Dios estoy viviendo como los gatos estas vidas, y esta pues he nacido de nuevo y bueno, contenta y bueno, esperando compartir contigo más cosas por aquí. Te mando un abrazo, un beso y nos vemos otro día por aquí. Ya te contaré más batallitas. Un besote.